Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Vea las noticias de la región, Colombia y el mundo aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre, recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Urbanistas califican de arbitrario cierre de establecimientos comerciales bajo supuesto de uso indebido del suelo por parte de la Secretaría de Espacio Público del Distrito. Extorsiones en Córdoba y Sucre a la orden del día. Gobernador de Córdoba exige medidas similares a las implementadas en Barranquilla para combatir extorsiones desde las cárceles. No volverá a conducir buses, conductor herido en atentado la noche anterior. Golpe a los rastrojos en Bolívar y Guajira. Cayó el último de los buitragueños. Autoridades esperan que se encienda el ventilador que revele a los políticos implicados con grupos al margen de la ley. Y en las noticias última hora, el presidente Juan Manuel Santos anunció guerra frontal contra el contrabando. Más adelante les desarrollo esta información. Y en deportes esta tarde, la Unión Magdalena derrotó a Uniautónoma en la primera confrontación. Y en entretenimiento les contaré acerca de un proyecto que contribuye al desarrollo de todos los barranquilleros. Por supuesto, música y mucho más. Ya nos vemos. Muchísima atención, urbanistas en Barranquilla califican de arbitrario el cierre de establecimientos comerciales bajo el supuesto uso indebido del suelo por parte de la Secretaría de Espacio Público. Aquí está el informe. Como un abuso de autoridad, catalogan urbanistas las medidas de la Oficina de Espacio Público contra algunos comerciantes, basándose en la iniciativa del nuevo POT para suspender sus actividades comerciales. Es simplemente arbitraria, porque no existe POT como tal, lo que hay es un documento de trabajo, lo que hay es una propuesta de trabajo que hay que socializar con la comunidad, en primer lugar, y después tiene que ser aprobada por diferentes instancias, como es la autoridad ambiental, el Consejo Territorial de Planeación, o luego de ello, convertirse en una norma aplicable. Sumado a esto, observan con mucha gravedad los desalojos de esta Secretaría tras millonarias inversiones del comercio legal. Aseguran que se debe recurrir a acciones legales. Comenzando por disciplinar a los funcionarios, comenzando además por pedir en el caso de que efectivamente hay un desalojo y esto genere perjuicios, acciones de reparación de perjuicios. Tras los señalamientos de arbitrariedad sobre estos comerciantes, especifica el experto, se deben analizar las labores de este ente. Las acciones de los funcionarios pueden rayar en tipos penales, en conductas que están punibles de manera penal. Gobernadores y alcaldes de la región Caribe reconocen que el panorama en lo que respecta a inseguridad y extorsiones sigue siendo preocupante en esta zona del país. El panorama regional con respecto al tema de extorsiones y criminalidad sigue siendo preocupante, así lo reconocen dirigentes de Córdoba y Sincelejo. Temas de orden público hemos mejorado significativamente, pero aún hay presencia de bandas criminales, de delincuencia común. La creación, lógicamente, de todos estos grupos que en el país conocemos, en estas pandillitas que se forman, pero estamos controlando realmente a través de un coronel como el comandante Julián González, políticas de seguridad muy contundentes. Según estos mandatarios, la denuncia oportuna de la comunidad y las políticas de seguridad e inversión social son necesarias para acabar con la problemática de inseguridad. Población a que denuncien oportunamente, inmediatamente, para que la fuerza pública sus tareas sean eficaces. Inversión social, que es lo que se requiere para que esta seguridad realmente pueda generarse mucho más en nuestras ciudades. Señalan los mandatarios que las extorsiones y otros problemas de orden público se han convertido en el pan de cada día en varias zonas de la región. Helen Arevalo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y conmovedor relato de conductor herido la noche anterior en el barrio La Ceiba comprometió a las autoridades a combatir a las bandas criminales que vienen extorsionando aquí en la ciudad de Barranquilla. Tanto el gobernador como las autoridades de policía en el Atlántico, el comandante nacional del Gaula Humberto Guatibonza, coinciden al afirmar la relación que existe entre el nuevo atentado criminal registrado la noche anterior en el barrio La Ceiba, al sur de Barranquilla, contra un conductor de Sobusa, la empleada del Chance, el pasado lunes en la central. Al decir de ellos, las dos empresas vienen siendo objeto de extorsiones por parte de una misma estructura criminal. Ese es un fenómeno que tiene necesariamente que eliminarse en el departamento del Atlántico. No es posible que
que se afecte la vida de nuestros ciudadanos y mucho menos de esta manera. Pese a los distintos controles y planes de la policía, el temor de los conductores es latente y abandonar el oficio es la única opción para salvar su vida. Así lo confirmó el conductor herido. Es muy difícil trabajar así. Esto uno expuesto a todo ahí, trabajar en una empresa de urbano que no muestra seguridad nada. El gobernador José Antonio Segebre, quien se hizo presente en el centro asistencial donde se encuentra internado el conductor, agregó que estas acciones hacen parte de las retaliaciones por los recientes golpes propinados a las bandas criminales que vienen sembrando el pánico en el departamento y su capital con el flagelo de las extorsiones. En Barranquilla, el comandante del Gaula confirmó la captura de alias El Primo, el último de los buitragueños. Con la captura de alias El Primo, último integrante de la estructura delincuencial de los buitragueños, un grupo que sembró el pánico en los llanos orientales, principalmente en el Casanare, se pone fin a una dinastía criminal de más de 2 décadas. Y se prendería el ventilador de la parapolítica en esta zona del país por la presunta relación entre políticos con Vargas Buitrago. La detención de John Alexander Vargas, heredero del grupo paramilitar de Martín Llanos, fue anunciada en Barranquilla por el director del Gaula, Humberto Guatibonza. Que además tiene órdenes de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición agravada y extorsión. Es una persona que ha estado involucrada en varias masacres en el Casanare. Según informes de inteligencia, cuando Martín Llanos se vio obligado a refugiarse en Venezuela para escapar de la persecución de las autoridades, gran parte de los negocios ilegales quedaron bajo la responsabilidad de alias El Primo. Este clan delincuencial se originó con Héctor José Buitrago, alias El Viejo o El Tripa, capturado en abril del 2010. Según dicho informe, desde principios de los 80, este grupo se alzó en armas que le dieron los paramilitares del Magdalena Medio. Sus ejércitos privados, una década más tarde, se los heredó a sus hijos Nelson Orlando y Héctor Germán. Los tres construyeron las autodefensas campesinas del Casanare, un grupo paramilitar que al parecer nunca se desmovilizó. Muy bien, seguimos con otros temas importantes. En Riohacha, las autoridades capturaron alias El Gato, presunto cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos, el hombre considerado uno de los delincuentes más buscados en la ciudad. Como Keiner Alexander Molina Socarrás, alias El Gato, fue identificado el presunto miembro de Los Rastrojos capturado en Riohacha. Las autoridades entregaron información de los delitos que se le endilgan a alias El Gato. Tiene concierto para delinquir, él tiene participación en varios homicidios, tiene participación en extorsiones y tiene participación en algunos hurtos. Keiner Alexander Molina Socarrás fue puesto a disposición de un juez de control de garantías y en las próximas horas se le resolverá su situación jurídica. La información desde Riohacha con Yuri Reales, Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en Bolívar, las autoridades reportaron otro golpe a las estructuras criminales que operan en ese departamento. Como Héctor Gabriel Serrano Vergara, alias Boca, fue identificado este sujeto capturado por las autoridades, acusado de ser el cabecilla de la banda criminal de Los Rastrojos que opera en el departamento del Atlántico, Magdalena y zona norte de Bolívar. Héctor Gabriel Serrano Vergara, alias El Boca. Esta persona era el jefe de sicarios de la organización Los Rastrojos en esta zona del país. La captura de alias Boca se produjo en el municipio de Sito Nuevo. Al detenido se le atribuye más de 20 asesinatos en el año 2012. No cesa la angustia para la familia de Néstor Buendía, el sacerdote de Cerete, Córdoba, que completa ya 6 días desaparecido. La policía ofreció recompensa para obtener la información. La angustia no cesa para la familia del sacerdote Néstor Darío Buendía, quienes desde su desaparición lo buscan con ansiedad. Liliana fue la última persona con quien habló el jueves 20 de junio. Bueno, el padre ese día llegó a la casa, almorzó, hizo la siesta, se levantó y se despidió porque iba a celebrar una Eucaristía. Una fuente anónima aseguró haber visto al religioso en el terminal de buses de Montería, hasta donde se trasladaron en busca de información. Tenemos indicios de que lo vieron por los lados de Caucasia, algo que para nosotros es muy significativo. Mientras esperan señales de Néstor Buendía, la policía continúa la búsqueda y ofrece recompensa. La Policía Nacional puede ofrecer una recompensa hasta de 2 millones de pesos a la persona que nos ayude a localizar al sacerdote para brindar esta información oportuna a la ciudadanía y a los familiares. A la par de la intensa búsqueda de familiares y autoridades, tampoco cesan las plegarias por la pronta aparición del sacerdote. En Montería, Las Noticias, un compromiso con la verdad. En otros temas importantes, La Guajira sigue siendo el departamento con más casos de desnutrición en la región Caribe, que también tiene los índices más altos de inseguridad alimentaria por encima del promedio nacional.
El departamento de La Guajira registra el mayor número de personas con desnutrición en la región Caribe, en donde la inseguridad alimentaria está en un 58.5% según los datos del Departamento para la Prosperidad Social. Tristemente nosotros doblamos la media nacional, hoy tenemos unos porcentajes de desnutrición global y crónica en un 27%. La seguridad alimentaria es uno de los principales retos que tiene nuestro país, es también uno de los principales hechos que influyen en la pobreza de Colombia. Señala también el DPS que los elevados índices de desnutrición y pobreza de la región Caribe se encuentran por encima del promedio nacional que alcanza un 42.7%. Cerca del 40% de los colombianos tienen algún problema de seguridad alimentaria y estamos hablando también de que en la región Caribe esas cifras son significativamente más altas. En el marco del primer Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se firmó el Acuerdo de Erradicación del Hambre y la Pobreza en este territorio. Helen Arevalo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. El Comité Penitenciario de Sucre se reunió hoy para evaluar la situación que se viene presentando en ese departamento. En la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía de Sincelejo permanecen 12 personas con medidas de aseguramiento a la espera de ser enviadas a diferentes centros penitenciarios del país. Así lo informó el defensor del pueblo en Sucre, Franklin de la Vega, al término de una reunión del Comité Penitenciario donde se buscaban soluciones para superar la emergencia, toda vez que en la cárcel La Vega no se está permitiendo el ingreso de más reclusos. El señor gobernador del departamento de Sucre viaja en el día de mañana a la ciudad de Bogotá y allá ante el director nacional del INPET y ante el Ministerio de Justicia va a solicitar que de manera urgente se haga o se ejecute la construcción del nuevo pabellón en la cárcel La Vega. Hoy la cárcel La Vega de Sincelejo registra 1.215 internos, entre ellos 107 mujeres, cuando la capacidad de sus 5 patios solo es para albergar a 512 reclusos. Bien, y vamos a una pausa comercial, Liliana, pero antes déjeme felicitarla por su cumpleaños. Gracias, Carola, muchísimas gracias. Yo muy feliz de estar cumpliendo hoy un año más de vida. Muy bien, una pausa y en breve retornamos con mucho más aquí en Las Noticias.